Ok, chicos, espero que estén muy bien. Antes de empezar, quiero decirles que ustedes son valiosos, son personas muy valiosas y yo confío en ustedes. Ok, este problema dice, dos fuerzas de 80 newtons son aplicadas como se muestra en las esquinas B y D de la lámina rectangular. Dice el punto A. Determina el momento del par formado por las dos fuerzas, resolviendo cada fuerza en componentes verticales y horizontales y añadiendo el momento resultante de esos pares. El punto B dice, usa el resultante obtenido para determinar la distancia perpendicular entre las líneas BE y DF. Algo que siempre nos puede ayudar es este paso, que yo lo llamo el paso cero, que consiste en dibujar y entender la situación. Es decir, ustedes van a hacer un bosquejo o un dibujo del problema, colocando las líneas principales, las medidas principales. Eh, entonces, así pueden ver qué es lo que hay en el problema, así pueden darse cuenta de todos los elementos y así no se les queda nada sin analizar. No importa si no agregan ninguna información nueva, como nuevos ángulos o nuevos cálculos, no. Lo importante en esta parte es que cuando ustedes lo dibujen se den cuenta de todo, porque si lo ven un poco así a simple vista, tal vez puedan omitir algún dato importante. Y en este mismo paso también les hago algunas recomendaciones. Por ejemplo, pasar todo a metros, porque si trabajamos con menos ceros, eso puede ayudarnos a no equivocarnos, a que no se nos pase un cero o que olvidemos añadir un cero cuando estemos haciendo los cálculos. La segunda recomendación sería preguntarse qué está pasando en la situación. Este es un ejercicio que yo les recomiendo para que vayan entrenando su cerebro a hacer esa abstracción, porque los problemas en estática suelen ser muy abstractos y eso pues es lo más difícil de estática, porque aplicar las fórmulas, los conceptos, eso es lo más trivial de esta materia. Bueno, voy a hacer el ejercicio para que ustedes vean. Lo que yo puedo ver aquí es una lámina y hay dos fuerzas, las cuales forman un par. Forman un par porque van como en la misma dirección, pero diferente sentido. Bien, y hay una distancia entre ellos. Si tienen la misma dirección, pero diferente sentido, eso crea una rotación en el elemento. En este caso es una lámina. Entonces ya sabemos que es una fuerza que forman un par. Y bueno, en primera instancia el ejercicio nos pide descomponer las fuerzas en componentes X y Y. Y de ahí saquemos un par de momentos, ¿sí? El momento que se forma con las fuerzas en X y el que se forma con las fuerzas en Y. Entonces, así es como vamos a proceder. Ya haciendo ese ejercicio, ya uno sabe qué es lo que debemos hacer en el siguiente paso. Bueno, ahora el paso uno consiste en analizar lo que pide el problema. Pero ya ese paso es más fácil si siguieron la recomendación que les hice de hacer el ejercicio de ver qué es lo que está pasando. Y bueno, en el punto A lo que nos piden es descomponer las fuerzas y hallar el momento par que se forma con cada componente. Ya, eso está hecho porque siguieron mi recomendación. Y bueno, en esta parte ya he descompuesto las fuerzas en sus componentes X y Y. Aquí lo que deben tener en cuenta es que es fácil confundirse entre el seno y el coseno, pero si ya dominan eso, pues no van a tener ningún problema. Aún así les explico. La componente en Y sería 80 newtons por coseno de 50 porque ese es el lado adyacente al ángulo. Yo estoy tomando el ángulo que está abajo a la derecha, el de 50 grados. También pueden hacerlo con el que está arriba a la izquierda, pero ya eso está a su criterio, va a dar lo mismo. Bien, yo escogí este para descomponer la fuerza y me dio eso, ¿sí? La de abajo sería 80 seno de 50 porque ese sería el lado opuesto al ángulo, ¿sí? Sería el mismo que está acá. Bien, y como lo trasladamos hacia abajo, entonces queda lo mismo que si estuviese del lado opuesto del ángulo de 50. Ya hecho eso, ya podemos pasar al siguiente paso, que sería aplicar la fórmula, que es lo más fácil de estática. Como se dan cuenta, solamente hay dos para hallar momentos. El momento igual a R cruz F, que esa se usa para cualquier distancia. Y el momento que es R por la fuerza. Bien, pero esta se usa especialmente para distancias perpendiculares, ¿sí?
Cuando tengan distancias perpendiculares, siempre usen la segunda. Bien, que es mucho más fácil. Bien, el siguiente paso sería resolver, ¿ok? Ya teniendo en cuenta los análisis que hicimos previamente. Ya habíamos dicho que descomponemos las fuerzas y sacamos los momentos. Bien, entonces eso fue lo que hice en estos dibujitos. Las fuerzas en Y forman ese momento par. Bien, tienen diferente sentido, pero tienen la misma dirección. Y las fuerzas en X forman otro par, ¿sí? Tienen la misma dirección, pero diferente sentido. Esa sería la definición de momento par. Y siempre tengan en cuenta si el momento es negativo o positivo. Aquí, este de las componentes en X sería negativo. ¿Por qué? Porque su dirección o su rotación es horaria, ¿sí? En las manecillas de reloj. Y las componentes en Y sería positivo, porque es antihoraria, ¿sí? Si uno sigue como las flechitas, uno hace la rotación y se da cuenta que eso es antihorario. Y por eso es positivo. Entonces, ya solamente aplicamos la fórmula y listo. Por ejemplo, aquí el momento par 1 sería la distancia que hay entre esas dos fuerzas y la magnitud, que sería 80 newtons por coseno de 50. Esa distancia, pues, sería esta, ¿sí? Esa que está entre las dos fuerzas, ¿sí? En cualquier punto pueden medirla. Lo importante es que sea de un ángulo de 90, ¿sí? Por eso que estamos usando la segunda fórmula. Y aquí en esta parte, la distancia sería esta. Y el ejercicio nos los da. Es 0.3 metros. Y aquí lo tenemos. El momento par 2 sería este que están viendo. 0.3 por 80 newtons por el seno de 50. Y noten que es negativo, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que por la rotación nos da un momento negativo. Y bueno, ya el último paso sería concluir. Ya vamos a hallar el momento total del sistema, que sería uniendo el momento par de las componentes en X y el de las componentes en Y. Noten que yo no calculé de una la magnitud de cada momento par, ¿verdad? Porque cuando uno los hace y luego los suma, ahí se pierden decimales, ¿sí? Entonces, considero mejor colocarlos eso, pero en la fórmula, ya cuando lo vayamos a sumar. Y bueno, ya la respuesta sería esa que están viendo. Y el signo sería positivo. Y como es positivo, entonces su rotación es antihoraria. Y bueno, ya para el inciso B, lo que nos están pidiendo es la distancia que hay entre las dos fuerzas. O sea, este R, ¿bien? Que forma un ángulo de 90 entre las dos líneas de acción de la fuerza. Y si la distancia es perpendicular, entonces ya sabemos cuál es la fórmula, ¿verdad? Será entonces la del momento es igual a R, que es la distancia perpendicular, por la fuerza. Bien, siempre que les hablen de distancia perpendicular, ustedes deberían pensar es en esta formulita, ¿sí? Y bueno, ya como tenemos el momento que forman esas dos fuerzas, ya lo hallamos en el inciso A, ya simplemente sería despejar, ¿sí? El momento ya lo tenemos, la fuerza es de 80 y nos queda pues hallar la distancia perpendicular. Aquí se hace un simple despeje, ¿sí? Este 80 pasa al otro lado a dividir y se hace el cálculo y listo. Nos queda ya la distancia. Si en el parcial la respuesta está en milímetros, pues sí, se pasa a milímetros. Y listo, chicos, eso es todo.